Yo para hacer la panetela no tengo una medida específica y quizás hayan personas que discurran en cuanto a esta preparación, pero yo básicamente uso una taza de harina de trigo o de harina de pan, como le llamamos aquí en Cuba y en algunos países también. Y entonces primero lo voy a cernir para eliminar los grumos o esas pelotitas que, no sé si se fijan bien, se le hacen unas pelotitas. Ahí están. Para el merengue yo utilizo 5 huevos. Ustedes saben, en la preparación del merengue se separan las yemas de las claras. Las claras se baten fuertemente hasta que llega al punto de nieve. Posteriormente se le echa azúcar, que yo uso la misma cantidad de azúcar que de harina. Si usé una taza de harina, voy a usar una taza de azúcar blanca, que la tengo por aquí. Yo le agrego también a las yemas un poquito de vainilla. Por acá la tengo. Y un poquitico de vino seco, porque el vino seco le da un toquecito como alicorado a los postres, y de verdad que es un toque que a mí me encanta particularmente y a mi mamá también. Y entonces ahora vamos a proceder a separar la clara de las yemas. Hay quien tiene su técnica para extraer la clara de la yema, o sea, para separarlas, pero esta es la que yo siempre he usado. Así que si ustedes conocen otra forma de separar la yema de la clara del huevo, pues háganmelo saber en los comentarios. Y bueno, si quedaron separadas las yemas de las claras. Estuve poniendo las claras acá porque necesitamos un recipiente grande para hacer el merengue, porque cuando el merengue empieza a crecer, ustedes saben que él ocupa mucho espacio, y por eso vamos a necesitar un recipiente o una cazuela o lo que tengan en casa un poco grande para que nos quepa el merengue. Entonces yo le agrego al merengue una puntica de sal, porque estuve viendo una vez en un programa culinario que ponían acá en Cuba que eso va a propiciar que el merengue crezca más. Así que desde que yo vi eso en ese programa, yo siempre le echo un poquitico de sal a las claras de huevo antes de empezarlas a batir. Acá, como les había dicho, tenemos las yemas. Le voy a echar una tapita de vainilla y le voy a echar también una tapita de vino seco. Ahora lo que hacemos es revolver nuestras yemas con la esencia de vainilla y el vino seco previamente agregados, y revolvemos hasta que más o menos ya uno comience a notar que se va espesando la mezcla. Ahora vamos a proceder con la parte más pesada de este trabajo de hacer la panetela, que es pues la elaboración del merengue, que en este caso va a ser a mano porque no tengo merenguera. Hay muchas personas que sí la poseen y eso es una gran ventaja. Ahora vamos a comenzar a batir a ver qué tal queda este merengue, y cuando ya llegue a punto de nieve, entonces le agregamos la taza de azúcar blanca. Miren, ahí ya comienza a crecer el merengue. Y bueno, mi gente, después de mucho batir, tengo literalmente el hombro tumbado, pero miren ustedes qué merengue tan bello estuvo saliendo. Y como ya sé que el merengue está listo para agregarle el azúcar, pues porque está precisamente en punto de nieve. Y el punto de nieve se logra cuando usted introduce el tenedor, por ejemplo, y ve que
pues la consistencia como de una espuma, literalmente. Eso significa que ya el merengue está en punto de nieve, listo para que se le agregue el azúcar. Y en la medida que se va agregando el azúcar debemos ir batiendo también fuerte. Y el merengue, bueno, pues ya está listo una vez que no sintamos en el fondo pues cómo chocan los cristales de azúcar con el tenedor. Cuando eso ya no sucede es que el merengue está bien homogéneo y terminado. Y miren qué belleza de merengue. Ya una vez que el merengue está listo, pues entonces procedemos a agregarle las yemas batidas, como se los había explicado anteriormente. Ya tiene agregado esencia de vainilla y un poquito de vino seco. De esta receta de la panetela hay una variante que en vez de ser con harina de trigo es con pan rallado. Es más económica en caso de que tuviéramos el pan al alcance, porque resulta que hace varios días no nos venden el pan de la bodega, o sea que no podemos tener pan para hacer panetela de pan rallado, que es como se llama. Y tampoco daría mucho resultado comprarlo por la calle, porque una flauta de pan está costando hasta 120 o 130 pesos. Entonces esa receta ya pasó de económica a ser muy cara. Ahora ya vamos a proceder a agregar la harina de pan, pero antes yo le añado un poquito de bicarbonato para que la masa crezca. Así va quedando la masa. Aprecien ustedes la textura. Ya aquí tengo lista en nuestra hornilla esta ollita de presión, porque bueno, no contamos acá con un horno para hacer nuestra panetela. Por supuesto se le tiene que poner un fondo de papel para que no se pegue. Y ahora le vamos a agregar también un poquito de aceite, que eso también va a ayudar a que no se peguen los bordes de la panetela a las paredes de la olla. Y es cuestión solamente de esperar unos 30 minutos aproximadamente y ya veremos el resultado final de nuestra panetela, que esperemos que quede deliciosa y que no se vaya la corriente en el proceso. Y así estuvo quedando nuestra panetela. A mí particularmente me gusta agregarle un poquito de almíbar. Espero como siempre que les haya gustado esta receta. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.